bitácora. Hoy martes vamos a tener nuestra acostumbrada sección de tecnología. Vamos a conversar con Luis Serrano, él es el coordinador general de Redes Ayuda. Hola Luis, ¿cómo Hola, estás? Giovanna, buenos días. Bien, ¿y tú? Bien, bien, contenta de hablar contigo y estoy impactada, chico. ¿Viste que Elon Musk le hizo un llamado a los estadounidenses para que hoy en las elecciones de medio término salieran a votar por los republicanos? Eso me parece un pésimo augurio para Twitter, no porque sea republicano o no republicano, sino por la politización abierta y clara de la red, ¿no? Es así, es así. Y además ya Elon Musk ha estado mostrando, digamos, algunas señales, ¿no? O sea, no es sorpresa para los que le estamos haciendo seguimiento a lo que está haciendo Elon Musk con Twitter, porque entre sus primeras acciones o su primer paquete de acciones fue devolverle la cuenta a Donald Trump, que si Mm, recuerdas lo conversamos la semana sí, pasada, sí. pero no fue solamente Donald Trump, fueron también muchos partidarios de Donald Trump y personas que pudiésemos llamar de extrema derecha, que le fueron devueltas sus cuentas porque, bueno, en algún momento tuvieron algún tipo de censura o baneo de por vida en Mm. Twitter. Entonces, forma parte ya del programa o del concurso ideológico de Elon Musk. Y ahí lo interesante es debatir hasta qué punto afecta la ideología política en lo que Elon Musk quiere hacer con Twitter. Ujú. Porque él dice que Twitter es un espacio para la libertad de expresión y está fuertemente comprometido con eso. Yo que entiendo que ejerzas tu derecho a expresarte y a expresar cuál es tu filiación política. Claro. ¿En qué punto va a empezar a suceder, si es que sucede, que empiecen a censurar a personas, por ejemplo, del Partido Demócrata en Estados Unidos o que sean, digamos, del otro extremo Pero sería de la contradictorio conversación? con lo que él ha dicho, ¿no? Porque la libertad de Exactamente, expresión es tanto de los republicanos como de los demócratas, pues. exactamente. Mm, Entonces, allí es donde en verdad se va a poner a prueba cuál es el compromiso real de Elon Musk con la libertad de expresión, quien además tiene otro reto, otros dos retos a mi parecer. El primero es entender el modelo de negocio de una red social y el segundo es cómo entonces haces que este negocio sea rentable. claro. Hemos visto cómo en todas estas semanas han sucedido despidos masivos en Twitter. De acuerdo a la misma cifra que dio Elon Musk, él despidió al 50% de la plantilla de Twitter. Y eso tiene unas consecuencias cuando tienes una empresa tan grande con el desarrollo tan grande que debe implicar Y, tener Twitter. y te cuento que ya Zuckerberg dijo que vienen despidos masivos también en Meta, ¿no? Eso, y sí, y eso se debe a que las compañías tech están bajando su valor en la bolsa. Y eso también tiene otras implicaciones de mercado, digamos, otro razonamiento de mercado. Todas las compañías tech han estado bajando porque estamos en la pospandemia. Mm. Entonces, la pospandemia lo que ha traído es que nosotros como usuarios usemos menos algunos servicios, usemos menos Sí, algunas ese plataformas. pico en alza que se logró durante la pandemia empieza ahora a descender otra vez, ¿no? Exactamente. Exactamente, Y las plataformas tecnológicas necesitan tener, digamos, su liquidez y dinero claro. y o sea, el primer paso siempre es despedir personas o dejar de contratar personas, ¿no? Entonces, lo de Twitter era algo cantado, como lo conversamos también la semana pasada. Ujú. Se decía que iban a despedir al 75% de los empleados, despidieron al 50%. Sin embargo, ahora se están dando cuenta que habían algunos puestos claves y habían algunas personas necesarias para poder mantener el código de Twitter y para poder mantener el modelo de negocio que hasta ahora tiene. Entonces, ahora le están mandando correos a las personas pidiéndoles disculpas por el error. Tú sabes que a mí me genera, yo no sé si es curiosidad, inquietud, preocupación, no sé cómo calificarlo, pero me genera una sensación extraña cada vez que se habla de defender la libertad de expresión en medios de comunicación, pero sobre todo en redes sociales, porque uno dice, oye, tendríamos que comenzar por entender de manera absolutamente objetiva, racional, clara, qué quiere decir libertad de expresión, porque libertad de expresión tampoco Ujú. puede ni debe ser interpretada como la posibilidad
de que tú digas lo que quieras de la manera que quieras en una red de alcance universal, de alcance mundial, ¿no? Eso es algo que a Es mí así. particularmente me genera cierta inquietud porque no veo cómo se pueden casar las dos cosas. Las redes sociales, un caso como Twitter, por ejemplo, un caso concreto, y el tema de la libertad de expresión. Cuando tú en Twitter tienes un universo de personas que tienen concepciones completamente diferentes sobre la vida, sobre la libertad, sobre la expresión, que tienen formas de comunicar sus ideas completamente diferentes. Y oye, a veces las formas hay que cuidarlas, ¿no? Sobre todo cuando la gente quiere opinar sobre temas de los que no es experto, ¿no? Es así, es así. Ojo, también las personas tienen el derecho a equivocarse, ¿no? Pero Claro, yo claro, creo que pero el por límite, ejemplo, no tienen el ujú, derecho de incitar a la violencia, no por tienen el ejemplo, derecho de insultar al que opina diferente, no tienen el derecho a subestimar la inteligencia de otras personas. Es a eso a lo que me refiero, ¿entiendes? y yo creo que el límite está en el momento en el que agredes de alguna forma al otro y Ajá. agredes el derecho del otro Eh, también. O sea, digamos, pero si se van a levantar todos esos controles, entonces más o menos en qué quedamos, ¿no? es allí donde empezamos el debate nosotros sobre la Exacto. moderación de contenidos en estas plataformas. A ver, Ujú. también todas las plataformas han pecado últimamente en el sobrecumplimiento, Exacto. que es algo que también hemos Que ya estado pasa a ser conversando. censura, pues. Exactamente, Mm, pero a su vez, esto no lo ve un ser humano, esto lo ve un algoritmo, ¿no? Entonces, mm. al algoritmo se le ponen algunas palabras claves y a lo mejor tú usas esas palabras claves, pero no en el sentido de la oración que el algoritmo Exactamente. interpreta que estás usándolo. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay un meme bastante chistoso, que seguramente quienes nos escuchan lo han visto, Ajá. donde una persona está vendiendo computadoras y entonces una persona le comenta, mira, tienes una negra HP. Entonces, claro, se refiere a una computadora, el algoritmo interpreta Otra otra cosa cosa, completamente diferente. y el algoritmo entonces sancionó a este usuario Mm, porque violó los términos de la plataforma. Y si se usa en el mal sentido esa oración, evidentemente estás violando los términos de claro, la estás plataforma y agrediendo, las estás normas de la ofendiendo, está comunidad. claro, claro. Y Totalmente. Pero en el sentido de la oración que está diciéndolo ese usuario, eh, digamos, no ofendía a nadie, sino más bien claro, claro. quería comprar un producto. Entonces, allí es donde también las redes sociales tienen el reto de poder medir bastante bien, primero, cómo programas esos algoritmos para que no censuren lo que no es, pero a su vez no puedes descuidar que estas cosas que se dicen mucho al aire queden simplemente al aire. Claro, pero lo que pasa es que le das responsabilidades a la tecnología, a unas máquinas o a unos algoritmos o a un programa. Ujú. Y está difícil porque no está programado para discernir cómo cumplir con esas responsabilidades, ¿sabes? Ahí es donde vienen las grandes dificultades. O sea, pretendes sustituir el criterio del ser humano por un algoritmo y eso hasta ahora pareciera ser imposible, ¿no? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a avanzar hacia allá. El problema también es que la inteligencia artificial se programa con prejuicios. O sea, y Mm, a ver, todos tenemos prejuicios, no, claro, digamos, no es necesariamente un pecado, ¿no? Pero claro. los seres humanos tenemos prejuicios y cuando programamos algo, podemos estar programando algunas cosas con nuestros sesgos y nuestros prejuicios. Entonces, queda a criterio del desarrollador del algoritmo qué cosas caben, qué cosas no caben en el sentido de la oración, qué sentido se O le da sea a que esa sí se oración puede hacer eventualmente. todo, sí se puede Yo hacer creo todo, pero con un criterio quizás más amplio, ¿no? exactamente, y entonces ahí yo creo que el reto es avanzar en esa tecnología de inteligencia artificial y que esa inteligencia artificial vaya tomando como un criterio un poco más abierto de Mm, lo que puede ser la libertad de expresión. Y pareciera un debate muy futurista, pero hoy por claro, hoy tú tienes inteligencia artificial que con una premisa ya te redacta un texto, por ejemplo. Tú sí. tienes una inteligencia artificial que se llama Dalí, por ejemplo, en donde tú pones, quiero salir en una foto con un fondo en la playa y pones una foto tuya, entonces la misma inteligencia artificial te pone el fondo
Y de la eso es lo que playa. tú hiciste hoy, que nos estás torturando ahí sí con ese fondo en Yo lo que hice hoy es que tengo otros programas de los que podemos hablar eh, en una de nuestras secciones. Entonces, quienes nos escuchan no ven que tengo un fondo de playa, eh, porque bueno, para por lo menos sentir el calorcito, porque la blancura nos está matando. Eh, pero volviendo al debate, yo creo que Twitter tiene que avanzar un poco más en escuchar a los distintos sectores de la tecnología, porque ya lo habían hecho anteriormente y de hecho desde Redes Ayuda hemos participado muchísimo también en estas conversaciones con Twitter sobre moderación de contenido y sobre cómo Mm, Twitter sanciona algunas cuentas. En Venezuela nos ha pasado mucho con organizaciones de la sociedad civil bastante pequeñas que a lo mejor, digamos, no tienen esos seguidores y van y las denuncian 2 o 3 cuentas por fastidiar sí, así porque no es. les convienen a ciertas personas. Entonces, banean la cuenta o bloquean esa cuenta y resulta que es una cuenta que hace un bien, que informa sobre derechos humanos, que habla o pone, visibiliza, alguna situación en particular. Entonces, Twitter la banea porque no La conoce, pareciera que no sanción. tiene relevancia, lo que sea. Entonces, bueno, ahí, digamos, tenemos que recurrir a los canales regulares de Twitter para poder reactivar esa cuenta. Entonces, ¿hasta dónde llega el compromiso de Elon Musk con casos tan pequeños como estos que pasan en Venezuela, pero que no solamente pasan en Venezuela, pasan en Colombia, pasan en Todas partes Nicaragua, del mundo, claro, ¿sabes? Pasan en todas claro. partes del mundo. Otra de las cosas también que está generando bastante furor con Twitter y que tiene que ver con esto mismo es el tema de Twitter Blue y el pago por la verificación. Ujú. El 5 de noviembre ya se activó Twitter Blue, digamos, la opción de verificación con Twitter Blue, porque Twitter Blue ya, ya, es, ya era una plataforma de Twitter. Em, y lo primero que hicieron algunos humoristas con Twitter Blue fue ponerse el nombre de Elon Musk y certificar la cuenta y decir que verificar la cuenta y que le saliera la insignia de que son Elon Musk y empezaron a hacer bromas sobre el contenido de Elon Musk y esas cuentas fueron baneadas. Entonces, ok, ¿Fueron qué? ¿Fueron ya qué? te ¿Qué diste dijiste? cuenta, fueron baneadas ¿Qué las quiere decir cuentas, fueron fueron baneadas? Okey, bloqueadas temporalmente las cuentas. okey. Entonces, ajá, amigo, y el compromiso con la libertad de expresión, ¿dónde quedó? Entonces, claro, ya Elon Musk, Pero también el compromiso con las cuentas falsas, ¿no? Que él desde antes de adquirir Twitter es ya él lo estaba defendiendo, pues. exactamente, entonces ahí es donde decimos, ¿cuál es el ¿Dónde empieza criterio una cosa y para termina la certificar? otra? Por ejemplo, un criterio para certificar tu cuenta antes de esto era mandar tu documento de identidad. Sí. Hoy por hoy no mandas el documento de identidad, pagas y ya. Ah, claro, lo importante es el dinero, pues. Claro, claro, entonces eso no puedes dejarlo en manos solamente de quien paga, porque quien paga simplemente hace una inversión para tener una insignia y ya. Mm. Entonces, estaba leyendo un hilo de tweets donde decían que invertir en certificación de cuentas era mucho más barato que invertir en bots y en trolls para quienes se dedican a generar granjas de desinformación o granjas de propaganda. Porque, digamos, algunos estados tienen presupuestos millonarios para poder hacer, digamos, campañas y todas estas cosas y no representan ni siquiera un diez por Pero ciento fíjate de que ese presupuesto poder claro. influir en Twitter. Pero fíjate que lo que estás diciendo es importante y hasta cierto punto es también contradictorio, porque, o sea, estás pagando por tener una certificación de cuenta cuando se está conociendo que puedes tener una cuenta certificada que sea una cuenta falsa. Y entonces, o sea, estás Exactamente. pagando y no tienes la garantía de que todas las cuentas con las que estás interactuando, aunque tengan el checklist ese azulito, es una cuenta absolutamente verificada. Puede ser una cuenta falsa con la que estás interactuando. ¿Ok? Eso, digamos, reduce el valor del pago que estás haciendo, porque yo pago para recibir un beneficio. Sí, pero cuánto tiempo le va a tomar a los usuarios poder hacer la distinción? Bueno, depende de Ay, qué a ese, tan listo sea cada usuario. Habrá uno que es que, estarán una década interactuando con un fantasma. bueno, Joana, hay gente que cree que las noticias del Chiguré bipolar son verdad. Por eso te digo, Entonces, o sea, entonces,
Entonces, bueno, algunas noticias del chigüire bipolar terminan siendo verdad, pero no es Y culpa unas de ellos quisiéramos que tampoco. fueran verdad también. Es verdad. Sí, Pero, hay de pero todo. fíjate que, o sea, a mí me han mandado muchísimas veces noticias del chigüire bipolar en donde me preguntan, mira, ¿esto es verdad? Es como, bueno, señora, Es eso un es una chigüire, cuenta señora, sátira. y es bipolar. Eh, pero imagínate si eso pasa con el chigüire bipolar, que tiene un montón de seguidores y que muchos sabemos digamos, que es una cuenta de noticias satíricas. Ahora imagínate lo que va a pasar cuando hayan millones de cuentas o miles de cuentas certificadas diciendo cualquier cosa. O sea, Claro, generas matrices de opinión, puedes generar matrices de opinión, me parece puedes generar absolutamente algún tipo caótico. de percepción. Y hay gobiernos que pagan por etiquetas, por tendencias, o Sí, sea, sí, y no es claro. que la pagan para aparecer, o sea, no es que le pagan la publicidad a Twitter, no, es que No, pagan bots y pagan granjas de trolls para poder aparecer entre las tendencias. sí, Así señor. con este pago va a ser mucho más fácil generar matrices o tratar de imponer matrices de opinión y poder generar alguna percepción de la realidad distinta a lo que puede O estar sea que sucediendo. esto va a aumentar la guerra comunicacional en el mundo entero, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Totalmente. O sea, Y va va a a ser una obligar, cosa caótica. y al final va a obligar a todo el mundo a A montarse en descartar a esa ola Twitter como una fuente de información. o descartar Twitter. Exactamente. Va a tomar un tiempito. O sea, primero va a llegar la ola de desinformación y luego quizás algunos usuarios abandonen Twitter. Y digo Claro. quizás porque otro riesgo que corremos mucho en las redes sociales es encerrarnos dentro de nuestro punto de vista Sí, y encerrarnos dentro de lo que nosotros creemos que es verdad o queremos que sea verdad. así es. Entonces, en Oh, ese sentido, hay que estar con mucho cuidado. así es. Luis, tus redes, rapidito, antes de irnos. Mira, arroba acá a Luis Serrano en todas las redes sociales, en especial en YouTube, donde estamos subiendo también contenido de este tipo. Sí, te he visto, te he visto, te he Ahí visto. estamos, ahí estamos. Estás muy artístico y me encanta ese backing. Un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, Joana. Era Luis Serrano, coordinador de Redes Ayuda. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero aún tenemos más para compartir con todos ustedes aquí y ahora.